Hola, ¿cómo están? Estamos aquí de nuevo una vez más, pero en este caso el último video de de mi miniserie en la que estamos trabajando, que venimos trabajando por un poco de tiempo ahora, que viene siendo los pecados capitales. Y ya es el último en esta ocasión, el último pecado capital que viene siendo ¿cuál, Antonio? La lujuria. Y entonces ya habíamos mencionado que los primeros tres son pecados que vienen de adentro hacia afuera, el de medio que ni es ni de aquí ni de allá, y los últimos tres que son pecados que vienen de afuera hacia adentro, del exterior hacia el interior del alma, y vienen a corromper y a contaminar nuestra alma. Y entonces mencionamos los pecados en esta lista porque esa es la lista que tenía Santo Tomás de Aquino. Y entonces él menciona que pues, los pecados, el primer pecado, que es la soberbia, es el más grave, y el menos grave es el último, que es el del día de hoy, lujuria. Pero no porque sea el menos grave significa que no es mortal, ¿no? Pero en esta orden es como él las categorizó. Y entonces una forma de abreviarlas, pues se las dejamos aquí. En sí no hace una palabra, pero sería Seipagl. Seipagl. En esta orden, si se pueden acordar de esta orden, esa es una manera como San Agustín las organizó. Otra manera una manera más fácil de recordarse todos los 7 para que no se les olvide, sería la palabra Legazpi. Entonces se las dejamos aquí. Legazpi. En sí sería como una referencia o otro nombre de Lucifer. Lucifer se puede conocer como Legazpi porque a través de estos 7 pecados y la palabra Legazpi nos quiere atacar con todos esos pecados que vienen de estos 7. Sí. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de eso. Pues bienvenidos nuevamente a A Short Journey Podcast. La vida es una breve jornada, así que vamos a aprender acerca de estos pecados capitales que nos pueden estar afectando la vida y sin saber. Y el día de hoy vamos a terminar con el pecado de la lujuria. Y según el esquema que hemos llevado y la lista que tenemos aquí, la lista de pecados capitales es, según la lista de Santo Tomás de Aquino, inicia con el más grave, el más mortal, y terminamos con el menos mortal. Pero no porque lujuria esté debajo de la lista, que sea el menos mortal, no significa que no sea grave. No significa que no te puede llevar al infierno. Entonces, todos esos pecados son muy mortales y son capitales porque de estos pecados surgen muchísimos más pecados. Así que no devalúa la lujuria. La lujuria es potente y el diablo es astuto con la lujuria. Y entonces, ¿qué significa lujuria? Pues viene de luxus, luxuria, que en un tiempo significaba lujo. Y después de un cierto tiempo, entonces fue cambiando la definición a significar el apetito desordenado e ilimitado de placeres carnales. Entonces eso es lo que es lujuria y vamos a tener este episodio para hablar un poquito más acerca de eso. Para expandir un poco, ¿no? Y sí, la lujuria es, y desafortunadamente, ¿no? En el tiempo de hoy, por el acceso fácil a los medios sociales, al internet, a todo, ese es un pecado muy, muy común, ¿no? Muy fuerte hoy en día. Y es ese fuerte deseo, ¿no? El fuerte deseo sexual. En el catecismo de la iglesia, ¿no? Podemos leer, aquí dice que la lujuria es el deseo desordenado o el disfrute excesivo del placer sexual. El placer sexual es moralmente desordenado cuando se busca por sí mismo, aislado de sus fines procreativos y unitivos, que me parece que tú vas a expandir un poquito en eso más al ratito. Entonces, es eso, ¿no? Ese fuerte deseo sexual, donde ya empezamos se puede decir que a mirar a otra persona como un objeto, ¿no? Sí. Ya no es como la persona que es, sino que ya un objeto, desafortunadamente. Ya, como algo material, ¿no? Y entonces eso es lo que la lujuria causa, de ver a otra persona como un objeto y querer traer ese objeto, esa cosa material
cosa, lo llamamos a las personas cosas con la lujuria, para mi beneficio, Sí. para que yo me para satisfacer mis deseos solamente. Y después de eso, como si nada. Sí. Entonces, no darle el valor a este ser humano que viene de Dios. Y por eso lujuria es muy, muy contaminoso, muy peligroso, y vamos a tener cuidado con la lujuria. Sí. Entonces, hay personas que llegan a excusar la lujuria como un acto natural. Es que somos biológicos, o sea, es por ley que el hombre es así. Sí. Es que es por ley que la mujer es así. Y entonces usamos eso como una excusa para poder pecar a través de la lujuria, ¿no? Y eso no es válido, ¿no? Es mi naturaleza, ¿no? Dicen. Sí, porque ¿qué es la diferencia entre un animal y un humano? ¿Qué es la diferencia entre todos los animales y el ser humano? El ser humano es el único, iba a decir el único animal. El ser humano es el único ser que tiene razonamiento. Sí. Entonces podemos razonar todas nuestras acciones. Nuestra conciencia nos lleva a tomar decisiones buenas o malas, el razonamiento. ¿Y qué es la diferencia entre un niño y un hombre? Entonces no es la edad. A veces pensamos, no, yo ya tengo cierta edad, entonces es todo lo que pueda hacer un adulto, pues yo lo puedo hacer. Y no necesariamente. ¿Qué es la diferencia de un niño y un hombre? Pues saber controlar nuestras pasiones. Madurez en nuestras pasiones, saber limitarnos, saber controlarnos, saber discernir, saber qué me beneficia y qué no me beneficia, qué me ayuda y qué no me ayuda. Y entonces no poder controlar nuestras pasiones significa que todavía no tenemos madurez suficiente. No, así es. Y es fuerte, es fuerte. Y igual este pecado, como todos los que hemos hablado, ¿no? Podemos encontrar ejemplos claros en la Biblia que nos platican un poco de eso, que nos dicen qué es lo que debo mirar, ¿no? ¿En qué tengo yo que tener cuidado? ¿En qué tengo yo que estar quizás enfocado en vez de el pecado, por ejemplo, ¿no? Igual también la lujuria, la Biblia nos habla bastante de eso. Nos alerta bastante también. Y hay un ejemplo claro de lo que puede pasar a través de la lujuria y como que los efectos secundarios, ¿no? Después de dejar uno mismo, dejar que la lujuria controle tu vida, ¿no? Está el ejemplo del rey David, el rey David, que era como que un hijo muy amado de Dios, pero todavía así cayó, ¿no? Cayó en tentación. Y se enamoró de Betsabé, que ya estaba casada, tenía su esposo. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Nomás para resumirlo tantito, si tienen curiosidad, ¿no? Ese está en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, ¿no? En ese momento de debilidad, se puede decir, ¿no? Donde cae David en la lujuria. Entonces, ¿qué pasa? En una tarde donde David está relajado, ¿no? en su palacio, en su casa, sale afuera a caminar a su techo y mira a una mujer. La mira desnuda, se está bañando y dice, wow, qué mujer tan hermosa, ¿no? Y se enamora, investiga quién es y pues la trae a su palacio y pues tienen relaciones y sale embarazada y luego de ahí manda a investigar el esposo de ella y, oye, ¿qué pasó esto? ¿No? Y es un recuento muy ejemplar, ¿no? De lo que pasa de la lujuria. Por una que otra cosa, el rey David manda a este soldado al frente, ¿no? A las líneas frentes de la batalla para que él muera, para él poder quedarse con la mujer, ¿no? Entonces, ¿qué pasó aquí? Él primero miró, cayó en la lujuria. Entonces, él podía haber dicho, no, ahí, tranquilo, no voy a seguir esto, pero él le siguió más. La llamó, quizás la cortejó, no sé, y luego de ahí salió embarazada la señora, la mujer, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues él quiere tratar de esconder eso. Entonces manda al soldado, oye, ¿por qué no? Relájate, sé que estás batallando allá va bien la batalla, ves a casa con tu esposa, pero el soldado... no, él era fiel, dijo, no, es que los soldados están peleando, yo tengo que estar con ellos. Pero final, él cuenta,
No, lo manda entonces al frente de la batalla, muere en la batalla y el rey David se queda con la mujer, ¿no? Entonces, ejemplos claros de lo que puede pasar al uno abrirle camino, ¿no? a ese pecado de nuestra vida. La mentira, el esconder el pecado y luego el matar, ¿no? Básicamente lo mandó a su muerte. Yeah. Entonces, un ejemplo muy claro, desafortunadamente, de donde uno nos puede llevar este pecado de la lujuria. Yeah. Y ahí en esa historia también hay una parte importante, ¿no? Empieza todo por los ojos, que me lleva a al siguiente pasaje que está en el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículo 43 a 47. Entonces ahí dice que si tu mano te hace pecar, pues es mejor que te la cortes. Sí. Si tu ojo te hace pecar, es mejor que te lo arranques. Porque es mejor llegar al cielo sin estas cosas que te han llegado a pecar que llegar al infierno pues con todo tu cuerpo, ¿no? Sí. Y entonces vamos a decir, y que no es literalmente, pero sería, vamos a decir, en el caso de David, ¿no? Si se hubiera arrancado los ojos para no pecar, en el sentido de que se hubiera, no sé, dado la vuelta. Sí. Pero entonces por los ojos entran muchos pecados que no nos damos cuenta. Ahora, los ojos ven, el pensamiento piensa, sí. y entonces el pensamiento te lleva a tomar acciones de acuerdo con tus pensamientos, ¿no? Y eso es lo peligroso de la lujuria, porque entra muchas veces por los ojos, la mayoría de las veces, por otras maneras también. Entonces los ojos son los que tenemos que cuidar. Y entonces es mejor entrar al cielo sin los ojos que entrar al infierno con ellos, ¿no? Vamos a decir, el otro ejemplo era María Magdalena, pues ella fue sorprendida en el acto de adulterio y entonces la traen para que Jesús pues tire la primera piedra, sí. Porque según la ley tenía que apedrearla, ¿no? Hasta la muerte. Y entonces, en ese ejemplo, donde fue encontrada en adulterio, ¿pero quién la encontró? Sí. Entonces, ¿cómo sabían? ¿Cómo la conocían, más que nada? Entonces, a veces hay personas que nos gusta apuntar el dedo hacia otras personas. Mira cómo cae aquella. Mira cómo cae aquel. Mira, aquel no se pudo contener. Mira, aquel no se pudo aguantar. Pero entonces, como Jesús, en este ejemplo, ¿quién va a arrojar la primera piedra? Pues el que no tenga pecado. Sí. Y la lujuria puede ser que nos esté afectando a bastantes personas, pero nosotros, a veces el menos lujurioso quiere apedrear al más lujurioso. Sí. Y entonces no vemos de que en sí, en este pecado necesitamos ayuda, necesitamos trabajar juntos en vez de apuntar los dedos, como en este caso a María Magdalena. Sí. Pero el mensaje de Jesús es muy claro. Que le dice a María Magdalena, levántate, yo tampoco te juzgo, vete y no peques más. Entonces esa es la idea, ¿no? De que, ok, levántate de este momento y vuelve a levantarte, pero ve y lucha para no pecar más. Y entonces eso es algo hermoso de Jesús, en lo que cómo tomó esa historia y cómo pudo cambiar a los corazones de ciertas personas, ¿no? En ese momento que querían apedrear a esta persona. Entonces, tomemos eso en mente, ¿no? No vayamos a querer aventar piedras a ciertas personas porque pecan diferente o más que nosotros. Sí. Entonces, uno a veces se siente como que no tan culpable porque alguien más peca más. Sí, o no tan pecador, ¿no? Sí. No, él es más pecador que yo, ella es más pecadora que yo. Empezamos a juzgar sin saber, desafortunadamente. Bueno, entonces estamos hablando de esto. Ahora, en un momento de reflexión, ¿no? Uno se puede hacer preguntas de rayos, ¿qué está pasando conmigo, ¿no? Quizás, igual como en los otros pecados, hemos hablado de que nos tenemos que hacer preguntas para discernir. Porque hay momentos que quizás yo tengo este pecado bien arraigado en mi vida, en mi día a día, pero ni en cuenta, ¿no? Quizás porque uno está tan acostumbrado a vivir así la vida, no nos ponemos a pensar o a profundizar. Oye, ¿será que, por ejemplo, yo conozco la diferencia entre la lujuria y la admiración, por ejemplo, ¿no?
porque hay una diferencia. Sé yo cuál es esa diferencia entre la lujuria y la admiración. Dejo yo que la lujuria se apodere en mi vida, porque una cosa es quizás tener un momento como que de tentación, y otra cosa es darle ese camino, a abrirle la puerta, ¿no?, a ese pecado para que entre. Y no, sí, pásale, hasta le abro la puerta, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también. Estoy yo, como quien dice, yo mismo estoy como que abriendo ese camino para mí, para caer en esa tentación. ¿O será que yo me digo a mí mismo, ¿no? ¿Por qué no complacerme yo con esos placeres? Con ese placer de la carne, por ejemplo. Después de todo, para eso nos creó Dios. Porque puede que este pecado nos puede, como que la mente nos los puede engañar, ¿no? Decir, estás bien, eso es natural, síguele, no pasa nada. Entonces hay que tener cuidado si quizás eso me estoy yo diciendo a mí mismo. Hay que tener cuidado en eso. No, sí, y preguntas muy importantes, pues, porque a veces no nos ponemos a pensar, como dices tú, ¿no? Uh-huh. A veces decimos en una frase de que vamos a echarle los perros a alguien, ¿no? Oh, sí. O sea, de que me le voy a aventar. Entonces, referencia a los perros que se lanzan a alguien, Uh-huh. y entonces no nos ponemos a pensar de que estamos diciendo quizás cosas que nos estamos comparando como perros, Animales, perros sin sí. control que necesitan comer, ¿no? Uh-huh. Y entonces cosas que nunca nos ponemos a pensar, pero en ese caso una pregunta pues sería de que si acaso yo hago chistes o bromas con albur o con doble sentido, entonces cosas como en esa referencia, ¿no? Le estoy echando los perros a alguien, ¿no? Quizás cosas sin sentido, que pensamos que son sin sentido, pero llevan un sentido diferente. O el albur es muy, muy común entre quizás la familia hispana o la cultura, no la familia, la cultura hispana. Y entonces es algo que siempre llevamos como si fuera nada, pero estamos en sí metiendo con un chiste, con una broma, estamos metiendo un pensamiento en la mente de alguien más, y ese pensamiento le está sembrando algo en el corazón para iniciar un acto que lo puede llevar a pecar. Entonces, mucho cuidado con las bromas, los chistes, con el albur. Pero también una pregunta, ¿tengo muchos pensamientos de lujuria yo? Ok, tengo los pensamientos, pero luego, ¿cómo reacciono a estos pensamientos? ¿Qué es lo que hago en ese momento? Y ese acto te puede llevar ese acto después del pensamiento te puede llevar a pecar o te puede llevar a alejarte del pecado. Y eso es muy importante. En esos segundos, cuando se te viene a la mente este pensamiento, ¿qué haces? Esa es una pregunta. ¿Conozco mi valor como hijo y hija de Dios? Y no solo como objeto de placer, ¿no? Conozco yo mi valor. Que imagínense en esta referencia. Si algo cualquiera lo puede tener, ¿tiene valor? Quizás no. Pero si algo solo es para una persona y jamás nadie lo va a poder, si esta cosa que tengo aquí en mi mano, si nadie lo puede ver más que mi esposa, nadie lo puede ver, nadie jamás va a saber que está aquí, eso tiene muchísimo más valor que algo que les presento y entonces todo el mundo puede ver, ¿no? Sí. Y entonces ese regalo para tu esposa tiene más valor, algo que solo es para alguien en específico, ¿no? Entonces vamos a encontrar nuestro valor como hijo y como hija de Dios, no nada más como un objeto, como algo material, ¿no? Y entonces también otra pregunta, ¿conozco el propósito del acto sexual? ¿Por qué es el propósito? Como ya habías mencionado, el propósito del acto sexual no es algo natural, nada más porque todos los animales lo hacen, nosotros también tenemos esa libertad de hacerlo. Y en sí, ¿qué es el propósito? Todo en el mundo tiene el propósito, ya habíamos hablado de eso en un video, ¿no? Tenemos que encontrar el propósito de cada cosa. Y Dios nos creó con un propósito a cada quien. Y el propósito del hombre y la mujer en la unión conyugal es para lo que habías mencionado tú, ¿no? El acto sexual te lleva
a unirte con tu esposa Ujú. y a procrear con tu esposa. Entonces tiene esos dos aspectos y sin uno o el otro deja de ser algo unitivo, algo Ujú. conyugal y se pasa a ser algo simplemente de placer, ¿no? Ujú. Uno sin el otro. Y también una pregunta importante, ¿te sientes culpable cuando pecas en un acto de lujuria, en un pecado de lujuria? ¿Te sientes culpable? Mm. Y esto es una buena seña. No, quizás uno no se sienta muy bien, como satisfecho por lo que uno hace. Sí. Pero si sientes culpa, vas en buen paso, porque esa culpa te la está poniendo en sí Dios para que Dios tiene un mensaje para ti y quiere que lo vayas descubriendo poco a poco y quiere que te levantes y que sigas luchando. Pero esa culpa es buena porque aquel que se goza de su pecado, pues en sí eso vendría del mal. Pero si uno Ujú. siente culpa al hacer el pecado y siente resentimiento y por qué lo hice y que pude haber hecho algo más, Dios tiene un mensaje para ti y no Ujú. te rindas porque Dios te está sembrando algo en tu pensamiento, algo en tu corazón que te Ujú. invita a seguir y a seguir luchando, ¿no? Sí. Y otra pregunta, ¿tengo amigos que me llevan a pecar Mm. o que me ayudan con mi pecado? ¿No? Entonces hay muchos amigos que te invitan, te avientan el pecado enfrente de ti, te Sí. empujan hacia él. Ujú. Mira que haces esto, mira que ¿a poco no vas a poder con esto? O te echan carrilla porque Ujú. ah, que no eres hombre si no hablas con esta muchacha, que no eres mujer si no hablas con este muchacho, no sé, un Sí. millón de cosas, pero ¿tienes amigos que te invitan a pecar? ¿O tienes amigos que te ayudan con tu Sí. pecado, con tu dificultad? Y Ujú. entonces vamos a saber, tenemos que aprender a discernir si este amigo en realidad es mi amigo Mm. o simplemente es, pues no sé, algo temporal. Sí. No, sí. Sí. Yo creo una buena forma de discernir si esos amigos son buenos o no es si esos amigos te están queriendo llevarte al cielo o te están llevando a otro lugar, ¿no? Es como una frase que dicen por ahí, una famosa que casi todos conocen. Dice, no, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Ujú. Y pues hay que tener cuidado con las personas que nos juntamos porque eso habla mucho de quiénes somos nosotros. Ujú. Em, Ahora, como dijimos desde un principio, no, este pecado, no nomás, como dijo Antonio, no porque es quizás el menos grave, se podría decir, no por ser el menos peligroso, significa que no conlleva también varios otros pecados, porque sí lo son. Hay varios también que vienen también de este pecado. Eh, Aquí rápidamente unos que tengo aquí es, por ejemplo, la falta de interés. Empezamos a perder quizás el interés por lo que ya nos daba placer antes. Cosas sencillas como quizás el tiempo con la familia, el tiempo con los niños, jugar con los niños, quizás leer un buen libro, leer así como que un libro de buena enseñanza, ¿no? O quizás mirar una película que nos enseñe algo y ya estamos perdidos porque ahora estamos quizás mirando cosas lujuriosas. Em, entonces llega un punto donde quizás ahí somos un poco egoístas, ¿no? Porque ya no nos preocupamos de los demás. Ya se nos olvidan las personas que nos rodean. Ahora solo me centro yo en mis propias necesidades, en lo que yo quiero, en mi propio placer, ¿no? Y ya de ahí todos los demás toman un segundo lugar. Porque ahora yo soy el principal y yo me quiero, como quien dice, aplacar a esos placeres que tengo yo solo. Eh, y como también más o menos mencionamos, ¿no? El usar a las personas como para mi propio beneficio. Usar a alguien como un simple objeto, como ya dijimos. Ya miramos a alguien como algo material. Somos como quizás un niño que juega con un juguete y lo avienta por ahí y lo que sigue, ¿no? Que es muy peligroso, porque también tenemos que acordarnos de ese valor humano que tienen otras personas, que tienen las personas y que tenemos nosotros mismos también, ¿no? Yeah. Este, obvio también nos puede llevar a la infidelidad, como en el ejemplo del rey David, no solamente quizás él, pero también llevó a que la mujer también le fuera infiel a su esposo. Entonces, no solamente uno mismo es el que está afectado por el pecado, sino también otras personas
pueden ser afectadas, no por dejar este hijos, pecado. también los hijos que resultan de ese acto desenfrenado, Ujú. los hijos van a sufrir porque no crecen en un hogar donde deben de tener, Sí. sería lo más ideal, tener Ujú. el papá y la mamá. Ujú. Entonces, eso Un hogar afecta, estable. sí, afecta a todos, ¿no? Bastante, sí, bastante. Ser muy impulsivo también, porque uno también, al dejar que la lujuria entre en nuestras vidas, ya empezamos a darnos como que cabida mejor a nuestros impulsos que quizás tenemos nosotros. Mejor damos a eso en vez de empezar a racionar, a pensar, ok, ¿qué es lo que estoy sintiendo en este momento? Eso, ya no hay nada de eso, sino que nomás con lo que voy sintiendo en mi impulso ahorita mismo, con eso me voy. Em, Puede llegar hasta un punto donde odiar a Dios. ¿Y por qué digo odiar a Dios? Porque podemos llegar al punto donde quizás sabemos un poco de la enseñanza de que Dios nos da, nos dice y nos enseña y damos, no, pues es que Él me está limitando demasiado. Ya para qué quiero a Dios si Él no me deja hacer nada. Entonces, este pecado podría llevarnos a ese punto donde odiar a Dios mismo, porque yo no puedo tener ese placer como yo quiero. Porque Dios me dice, ten cuidado con esto, ten cuidado con ello, ¿no? Y solamente nos está llevando por un camino bueno, pero nosotros lo miramos al revés, por un momento donde no nos deja hacer lo que Sí. queremos hacer. Es que esa liberación sexual te lleva a ser esclavo del acto, Sí. a ser esclavo de ese Ujú. placer que uno busca. Uno se vuelve Sí. esclavo, mas no libre al Ya. disfrutar en el placer. Así es, así es. Y el amor al mundo, ¿no? El amor al mundo. Por ejemplo, podemos centrarnos en el que en este mundo tenemos demasiadas cosas buenas. Eh, Hay muchas cosas que nos están sucediendo aquí ahorita que son muy buenas y no las quiero perder. Entonces estoy tan enamorado con lo que yo tengo aquí. Todo eso yo lo quiero disfrutar lo más que se pueda. Entonces yo quiero vivir para siempre. Quiero disfrutarlo lo más que se pueda, tanto como sea posible. Entonces no quiero morir pronto, quiero disfrutarlo, ¿no? Ese es llegar al punto donde amar al mundo en vez de, como habíamos dicho en un episodio anterior, ¿no? El de que nuestra meta sea ir al cielo. Entonces, enfocarnos que el cielo sea nuestro final. Pero estamos tan enfocados, tan centrados en amar esto, amar lo que está aquí en el mundo, en las cosas materiales, temporales. Yeah. Ok, algunos otros pecados que pueden venir de la lujuria. Entonces ya habíamos dicho algo similar, pero ponerse a riesgo de pecar. Sabemos que nos va a llevar hacia el pecado de la lujuria. Ujú. Entonces, todos los pasitos para llegar allí Ujú. son minis pecados o minis Sí. pasos para preparar el pecado mayor de la lujuria, ¿no? Entonces, yo trato de huir estos pecados y entonces esos pecaditos que se van acumulando y te llevan al acto completo del pecado mortal, Ujú. entonces esos son los que tenemos que huir. Ujú. Y entonces, ojo con eso, cuando entra la tentación, es una alerta. Sí. La conciencia te está alertando de que, hey, hey, hey. Y entonces uno, ¿qué hace? ¿Continúa o no? Y entonces Ujú. esos pecaditos, vamos a tener cuidado con esos, ¿no? Ujú. Y también es igual peca el que mata la vaca como el que agarra la pata. Entonces el mismo culpable es el que se quema como el que inicia el fuego, como el que, sí, el que inicia la lumbre, ¿no? Ujú. Entonces en el acto, pues son dos personas. Dos personas tienen que tomar diferentes pasos para llegar hasta el culmen, ¿no? Y Ujú. entonces tener que saber que yo estoy pecando, pero estoy haciendo a la otra persona también pecar. Sí. Y yo pequé por iniciar o por continuar. Ujú. Entonces ese momento es de cuando te da esa alerta de tratar de hacer el esfuerzo como para evitar la ocasión de pecado Sí. y la continuación. Ujú. ¿Ok? También ya habíamos dicho las bromas, los chistes son pecados que vienen de la lujuria. Ujú. Pero las bromas, los chistes de doble sentido, ¿no? Ujú. También es pecado causar que alguien más peque con lujuria. Yo no hice nada, pero le sembré ese pensamiento a mi amigo. Mi amigo va y cosecha ese pensamiento que yo le sembré en su corazón, en Ujú. su mente.
También te lleva la lujuria a la pornografía. Ya no es algo entre uno y otro, no es algo entre yo y mi esposa, yo y alguien que amo, sino que yo necesito a alguien que no está presente, sino que visualizo Sí. en sí el cuerpo de alguien más para mi placer. Ujú. Algo que no está presente, sino que es algo digital, algo en la memoria, algo en el pensamiento para mi satisfacción. Entonces no nos importa el alma de esta persona, sino que yo nada más necesito eh, pues el cuerpo para mi satisfacción. Ujú. Y entonces mucho cuidado con eso. Pasión. Entonces yo no necesito de alguien más, de otros cuerpos, de nadie. Yo solo con mi cuerpo Ujú. te lleva al egoísmo, Sí. el egoísmo sexual, que es donde pues yo solo me Satisfago, yo mismo busco la satisfacción sexual a Ujú. través de mi propio cuerpo. Y Ujú. entonces eso es una desorden, porque como habíamos mencionado, ¿no? El acto conyugal es entre el esposo y la esposa, dos Ujú. seres unidos en una sola carne. Ujú. ¿Ok? Y luego habíamos dicho los engaños, deseos desenfrenados, donde ya no puedo controlarme porque no sé poner un límite en Ujú. estos deseos, no sé poner un límite en estos pensamientos, y entonces es algo muy peligroso. También te lleva a la en el día de hoy, como en el caso de David, que mandó a matar al esposo de la señora. Pues ahora algo más simple, ¿no? Pues tuve un desenfreno, en una noche de pasión resultó un hijo, y ¿saben qué? Ujú. Para que nadie se dé cuenta, vamos y lo matamos. Ujú. Y entonces es algo muy común que se ha hecho el día de hoy y lo vemos Sí. como si fuera nada, pero está afectando a generaciones completas. Sí. Y entonces, porque yo no me puedo controlar, que sufra alguien más Ujú. y que las pague alguien más. Muy triste, muy triste. Ahora, no todo es oscuro, no todo es triste. ¿Qué es lo que sigue? Ya hablamos de los pecados, ahora vamos a hablar de cómo podemos luchar, cómo podemos armarnos de valor y armarnos con que dice la armadura, ¿no? De cómo podemos luchar contra este pecado que puede, como ya miramos, hay bastantes pecados que vienen, nomás de un simple, ¿no? De un pecado nada más, como salen bastantes. Entonces, el más grande es la castidad, ¿no? Y hay bastantes recursos que la iglesia nos provee de la castidad. El tener esa pureza, eh, ser libres de esa inmoralidad, como quien dice, ¿no? Tener esa pureza entre nosotros mismos en buscar esa castidad para mí y también para mi pareja, para mi esposa, mi esposo, ¿no? Porque puede uno también ser casto aún en el matrimonio, ¿no? O sea, bueno, está Eh, llamado a la castidad, exacto. no importando en tu vocación. O Ujú. sea, la castidad es una virtud. Uno Ujú. dice, no, la castidad es no tener relaciones, y entonces eso solo son para los sacerdotes, ¿no? Ajá. Pero uno dentro del matrimonio también está llamado a la virtud de la castidad. Sí, Entonces no confundamos esas dos. El celibato es algo diferente exacto. que la castidad. La Ujú. castidad es la virtud de saber ordenar el Ujú. deseo sexual, el acto sexual. Sí. Entonces es algo muy diferente al celibato. Ujú. Que si les gustaría saber un poquito más, déjenos saber y quizás hacemos un video después de eso también, Sí. ¿no? También un examen de conciencia, ¿no? Especialmente quizás en la noche, antes de ir a dormir, tener un examen de conciencia durante el día. Y también quizás mirar, ¿no? el orden de los pecados capitales de los que hemos hablado y ir por cada uno. ¿En qué fui soberbio, no? Hoy. ¿Cómo fui, cómo dejé que la ira me controlara hoy? ¿Cómo fui perezoso? ¿Cómo fui lujurioso? ¿No? Ir en esa revisión de conciencia y mirar, oye, en este momento durante el día quizás pasó eso. Ok, para mañana hay que mejorar. Y así seguirlo, siempre, 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 ¿no? Yeah. Y también uno, quizás que diré yo, uno sencillo, pero se dice fácil, pero hay veces que puede ser difícil, es el evitar esos momentos que nos pueden llevar ¿no? Que nos puede llevar a ese momento del pecado. Eh,
por ejemplo, si yo soy una persona que se me hace muy fácil pecar, si me llevo yo el teléfono al baño, pues evitar eso, dejar el teléfono afuera y no entrar con el teléfono al baño, ¿no? O si se me hace fácil abrir mi computadora en la noche cuando está todo oscuro y yo solito en mi cuarto, pues no abrirla, ¿no? Evitar los momentos que nos pueden llevar a ese momento de pecado. Y algo que a mí últimamente me ha llamado mucho la atención es el tema de la teología del cuerpo, ¿no? Que es un tema muy extenso que no vamos a profundizar ahorita, pero es algo muy, muy importante que también nosotros podemos aprender. Hay un canal en YouTube que me gusta bastante, se llama Theology of the Body Institute, que voy a agregar dos enlaces de video que nos pueden ayudar un poquito a profundizar eso, ¿no? El primero que voy a dejar es el de qué es la teología del cuerpo. ¿De qué se trata eso? ¿Cómo está eso? ¿Qué significa ser hombre? ¿Qué significa ser mujer? Entonces, en ese primer video van a hablar de eso, ¿no? Y en el segundo enlace que voy a dejar es de mirar la diferencia entre la lujuria y la admiración, que me gusta bastante cómo lo explica él. Como mencioné hace ratito, conozco yo la diferencia entre qué es la lujuria y qué es la admiración. Entonces, en ese video uno puede ir profundizando, ¿no? En poder discernir la diferencia. Entonces, unos ejemplos no claros, sencillos, diría yo. Se dicen fácil, pero claro, no es. Oh, sí. La disciplina siempre es buena, ¿no? Uh-huh. La castidad te lleva a combatir con la lujuria, pero ¿cómo llegas a la castidad? Pues yo diría que a través de la disciplina. Uh-huh. Entonces inicia con cosas sencillas. Sí. O sea, tú te das placeres en cuanto el cuerpo te lo pide, Uh-huh. y al cuerpo no le puedes dar todo porque lo malacostumbras. Yeah. Y malacostumbras el cuerpo a sentarse, pues siempre va a querer estar sentado. Si lo malacostumbras a comer cuando quiera, pues entonces vas a ver los resultados de comer cuando quieras, ¿no? Sí. Entonces inicia desde cosas pequeñas. Uh-huh. Si tardas mucho en el baño o te das te da cierto placer durar en el baño, bañándote, en una ducha, pues entonces hazlo más rápido Uh-huh. y que sea agua fría. Uh-huh. Cosas que te llevan a la disciplina. Te levantas tarde, pues levántate más temprano. Uh-huh. Te duermes tarde, pues duérmete más temprano. Cualquier cosa así como habíamos mencionado, que te empieza a llevar al pecado, córtalo. Uh-huh. Corta y disciplina tu cuerpo y tu mente en eso poco, Uh-huh. y vas a poder ir viendo resultados ya cuando se vienen cosas más grandes, ¿no? Sí. Entonces la disciplina te lleva a la castidad. Y entonces así podemos luchar con la lujuria, ¿no? Sí. Yeah. Claros ejemplos que podemos usar, y si de repente ustedes han aprendido de algún otro ejemplo de cómo luchar contra la lujuria, algo que quizás algún religioso les hayan compartido, con gusto pónganlo ahí y los leeremos y quizás nos ayude también a nosotros, ¿no? Ahora, vamos a hablar de quizás los santos o algún santo que conozcamos que luchó contra la lujuria, ¿no? Y se me hizo muy interesante, ¿no? La historia de San Agustín de Hipona, y se me hizo muy interesante su historia, que de hecho dicen que se le acredita a él como que una oración que él decía en aquel entonces cuando todavía no estaba bien arraigado la fe, a la iglesia y todo. Dicen que él le pedía a Dios, decía: Señor, hazme casto, pero todavía no, ¿no? Y era un momento donde pues quizás él en su vida todavía no había arreglado bien sus pensamientos, su amor a Dios todavía no los tenía. Entonces su mamá oraba por él, siempre lo acompañó en toda su vida. Y él, de hecho, él batallaba bastante con la lujuria, bastante, toda su vida. De hecho, hasta el punto donde a los 19 años él se hizo padre, ¿no? Él tuvo un hijo fuera del matrimonio con su amante. Entonces, y en el año 387, en la vigilia de Pascua, fue bautizado a los 33 años de edad.
junto con su hijo, su hermano y otros amigos, otros conocidos, ¿no? Entonces, para mí es un claro ejemplo de un santo que quizás la mayor parte de su vida luchaba, y al final pudo encontrar ese amor verdadero, el amor a Dios, se pudo entregar, pudo dar su vida por Dios, por Cristo, para poder alejarse de toda esa tentación y luchar, ¿no? Y me gusta una frase que él decía: tarde te amé, belleza tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Es una frase muy profunda, ¿no? Porque puede uno llegar a pensar, man, ¿qué he estado yo haciendo con mi vida? ¿Por qué no me he acercado a Dios antes? Entonces, algo muy, muy, muy poderoso para mí, siento yo, ¿no? De seguir quizás la historia de San Agustín, y quizás algunos de ustedes se puedan identificar, ¿no? Con eso, y para que tengamos en mente, ¿no? Que hasta los santos también tuvieron batallas espirituales, pero aún así lucharon y pudieron salir victoriosos, ¿no? Sí. Y muchos ejemplos también de otros santos que quizás han luchado con la lujuria, pero vamos a enfocarnos nada más en algunos, ¿no? La Virgen María y San José son la familia perfecta en la visión de Dios, lo que Dios nos quiso dejar como ejemplo para seguir. Entonces los hombres podemos seguir a San José y las mujeres podríamos seguir a la Virgen María. Bueno, aunque sea, virtudes de San José son buenas para las mujeres, virtudes de la Virgen María son buenas para los hombres también, pero en este caso, pues el respeto que se tenían uno a otro, una consagrada, su virginidad consagrada hacia Dios, y el respeto de San José, que continuó ser casto, acogió a María, a Jesús como su hijo adoptivo, y permanecer en esa unión, en esa familia de amor, a pesar de el voto de María de mantenerse virgen por toda su vida, y la castidad de San José al respetar eso, y también continuar siendo casto, ¿no? Y eso es algo muy, muy bueno, porque entonces si uno lucha con lujuria, pídanle, hombres, pídanle a Dios, a la Virgen María, que les ayude a ver a María en todas las mujeres que se nos pueden llegar a presentar. Mujeres pueden pedirle a Dios y a San José que puedan ver a ustedes, a San José, en todos los hombres que se les pueden llegar a presentar. Y de esa manera es de nosotros purificar nuestros pensamientos y ver a Dios a través de esta persona que yo utilizo o veo como un objeto. Entonces es algo para ayudarnos, ¿no? Y una oración que me compartió un sacerdote en un momento donde yo también batallaba con el pecado de lujuria. Esta oración es para que lo hagan en ese momento cuando se te viene el pensamiento, en ese momento cuando se te viene la idea, la tentación, la circunstancia, lo que sea, en ese momento cuando tú piensas de que, y ya lo notas cuando viene la tentación, el pecado o así, hagan esta oración, ¿ok? Nos ponemos en la presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Jesucristo los ato a ustedes, pensamientos inmundos, al pie de la cruz. Me cubro con la sangre de Jesucristo y les ordeno que me dejen en paz por orden de Jesucristo y de nuestra Madre María. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy eficaz la oración, y pidamos a Dios que nos ayude, porque no podemos luchar solos. No podemos combatir con el mal nosotros mismos, porque nosotros, ¿quiénes somos? Nosotros tenemos que pedirle ayuda a Dios, a la Virgen María, a San José, a todos los santos que han batallado con estos pecados y pudieron llegar al cielo. Entonces pidámosle a ellos que nos ayuden. Si les gustó el video, que ojalá y sí, pues denle like, compartan el video, mándenselo a sus amigos, déjenos un comentario, no sé, algo más. Platíquenos. Feliz año nuevo para los que no nos hemos hablado. Salud, sí, Antonio. Sí, se emocionó del año nuevo. Sí. Es que ya terminamos los 7 pecados capitales y da cosa, ¿no? Da tristeza. No se crean. No, pero no se olviden, aquí vamos a hacer más videos, mucho contenido que viene. No se les olvide que la vida es una breve jornada, y bienaventurados los puros de corazón, porque verán a Dios.
Así es. Hay que recordar, la vida es una breve jornada. Entonces redirigiremos nuestro amor hacia Dios, hacia el Creador de todas las cosas bellas. Entonces, de aquí nos vemos a la próxima. Bendiciones para todos. Les deseamos lo mejor y nos estamos viendo muy pronto. Pase bien.